40% de la población mundial tiene alguna discapacidad y la cifra sigue en aumento. En Bogotá hay más de 170.000 personas con discapacidad y aunque existen normas, leyes y políticas destinadas a aumentar los niveles de inclusión social, lo cierto es que todavía queda mucho por hacer. Cuando mi hija nació hace 15 años, nació con problemas de corazón severos y le hicieron la primera cirugía, que fue una cirugía de un ductus para ayudar a una cosa puntual que tenía, pero tenía que hacerse una cirugía de corazón abierto. El médico, cardiólogo, me dijo, bueno, ya salimos de la primera cirugía, ahora prepárate para la gran cirugía. Y yo pensé que me estaba hablando de una cirugía de corazón abierto, que de hecho sucedió. Le dije, sí, claro, la cirugía de corazón abierto, tengo que prepararla, etc. Y dijo, no, para la cirugía plástica. Entonces yo me quedé, hice esa cara, le dije, ¿plástica? No entiendo. Me dijo, claro, para la cirugía plástica hay que hacerle para quitarle la cara de Down. Esto me sucedió hace 15 años. Y la persona que me lo dijo es un cardiólogo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el concepto de la discapacidad? ¿Quitarle la cara de Down a un niño que tiene Down? ¿Para qué? Quitar la cara no le quita el retardo, no le cambia en nada. ¿Y qué me importa que tenga cara de Down si es su condición? En eso consiste la discriminación un poquito, no entendemos la condición de una persona con discapacidad. La discapacidad intelectual se puede dar antes del nacimiento, se puede dar durante el nacimiento y se puede dar después del nacimiento. Entonces ahí nos discrimina en una discapacidad intelectual con características genéticas como son el síndrome de Down o como es el cromosoma X frágil, que son alteraciones genéticas antes de nacer, la persona viene con esta característica. Él es Daniel, tiene 10 años y es autista. Como él, hay más de 23.000 niños en Bogotá con algún tipo de discapacidad. Ellos son mi motivación para preguntarme qué pasará cuando sean adultos. La organización Best Buddies Colombia lleva 8 años creando oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual puedan trabajar y ser útiles en la sociedad. Esta organización es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en pro de la población con discapacidad intelectual, buscando que todo el mundo reconozca que ellos tienen habilidades, que tienen posibilidades, que son seres humanos con unas capacidades increíbles, infinitas y realmente espectaculares. Las personas con discapacidad tienen sueños y metas que quieren cumplir. En vez de ser una carga para las familias, son un sustento económico y ejemplo de superación, como Edna Velázquez, que sueña con una familia y una casa propia junto con su esposo Always Yadir. Preferiblemente quiero seguir trabajando y quiero seguir trabajando acá en la empresa y que me ha brindado trabajo a mí. Edna y su esposo tienen una discapacidad intelectual que les impide aprender a un ritmo adecuado. La madre de Yadir no pensaba que ellos pudieran cumplir sus metas, pero han demostrado que no hay limitaciones para formar una familia. Es muy duro. Tú sientes que el mundo se te rompe el alma. Yo hubiera preferido morirme antes de esa noticia. Ese día quería salir corriendo, coger a mi hijo y no. Porque lo primero que te dicen es que tu hijo no va a servir para nada, que siempre va a ser un niño, que siempre va a estar contigo, que no se va a casar, que no va a tener hijos, que no va a vivir, que no va a poder estudiar, que no va a poder hacer nada.
trabajar en Consubsidio el 26 de octubre del 2012. Yo antes de trabajar me sentía sola en la casa. Ahora que trabajo me siento mejor porque conozco nuevas personas y me mantengo ocupada. Cuando yo llego acá al punto, salgo al supermercado y me pongo a surtirles bolsas a los cajeros cuando no hay nada de bolsas y me pongo a empacarle a los cajeros y después me pongo a reintegrar los productos. Bueno, yo llevo con ella trabajando hace 5 meses. Era una persona muy seria, no sonreía, era una persona que su expresión daba impresión de que era de mal genio. Se le habló mucho a ella, hemos hablado con ella y ella ha cambiado. Es una persona que ahora sonríe, está muy pendiente, es una persona colaboradora. Entonces su progreso ha sido bastante positivo. Se da uno cuenta de que una discapacidad no es un impedimento, es un aporte que le hace de que cómo valoran las cosas y cómo valoran y agradecen lo que tienen en este momento. Pues Edna tiene un tipo de discapacidad intelectual y esta discapacidad intelectual pues no ha sido un obstáculo para ella superarse. Básicamente lo que implica para ella tener una discapacidad intelectual es pues que su aprendizaje es distinto al de las otras personas, entendiendo pues que todos los seres humanos tenemos pues ritmos de aprendizaje diferentes. Aunque la inclusión laboral en Colombia ha aumentado en los últimos años, la realidad muestra que más de la mitad de las personas con discapacidad que están en edad de trabajar no consiguen empleos estables y formales, aunque tengan las habilidades para realizarlos. Cuando nosotros empezamos, había un obstáculo que todavía sigue estando, legal, que permitía o que generaba un impedimento para que las empresas contrataran personas con discapacidad, no importa intelectual o física o sensorial. Es el artículo 26 de la Ley 361, donde se habla que las personas con discapacidad no pueden ser suspendidas de su vinculación laboral. No hemos logrado, digamos, cambiar eso, pero lo que sí ha cambiado es que las empresas han entendido que si yo contrato a una persona con discapacidad, ya es evidente su discapacidad, no la estoy suspendiendo porque tenga discapacidad. Las mismas empresas han demostrado que sí se puede contratar personas con discapacidad y que no hay ningún problema en hacer. Me presenté a Mastercard, a Krebs y a Atento. Durante el proceso del año pasado me presentaba a esas empresas, no pasaban por lo que me faltaba como más la forma de actuar. Guillermo tiene una parálisis cerebral leve. Cuando pequeño, su pronóstico fue que no saldría de una cama. Hoy en día es capaz de manejar un bus y andar en moto por las calles de Bogotá. Él nació a los 8 meses, me lo entregaron y a los 6 días de nacido nos dimos cuenta que tenía bilirrubinas muy altas, muy altas. A raíz de eso lo tuvieron que hacer 2 exsanguíneos, que es cambio de sangre, y lo dejaron en fototerapia. Cuando me lo entregaron a los 15 días me dijeron que él probablemente no podía caminar, que iba a permanecer en una cama, que él iba a ser bobito, que él no iba a ser un niño que fuera útil a la sociedad en ningún momento, que siempre iba a depender de alguna persona porque iba a estar en una cama. A pesar de que Guillermo se presentó a 5 empresas diferentes, nunca dejó de intentarlo. Ahora, su familia puede mejorar su calidad de vida gracias al trabajo de él en American Tower, una multinacional estadounidense que desde el principio creyó en él. Se dice que 1 de cada
10 familias tiene una persona con discapacidad en su casa y uno de los 2 papás tiene que quedarse en la casa cuidando a la persona con discapacidad porque es muy difícil el tema de llevarlo a una institución, etcétera, etcétera. Nosotros siempre hemos hecho el ejercicio, además económico, de preguntarnos, bueno, si los 2 papás pudieran ir a trabajar y si el joven también puede ir a trabajar, ¿eso no genera un crecimiento económico espectacular para Colombia? Claro que sí. Entonces démosle la oportunidad a esos jóvenes, pero además creemos las oportunidades legales para que esos jóvenes sí puedan estar trabajando, puedan generar su salario, puedan tener una oportunidad de ser útiles en esta sociedad. Luchar con un niño con una discapacidad es bastante difícil porque la misma sociedad y la misma familia lo rechaza a uno. Desde muy pequeñitos, más o menos desde que tenía yo 6 años y él 5 años, pues mis papás tenían que trabajar, entonces nos quedábamos nosotros en la casa. Entonces desde esa época para mí fue una responsabilidad tener que estar pendiente de él, de la comida, de cuidarlo, de que no saliera, de que no se cayera, de que pues estuviera bien. Con su trabajo y dedicación, Guillermo ha demostrado que es como cualquier otro empleado. Llega 1 hora antes de empezar su turno, trabaja sin distracciones y ha demostrado ser un buen compañero. Al principio, cuando nos informaron del proyecto, fue como, ok, vamos a recibir una persona, es un proyecto interesante, vamos a ayudar a alguien a que esté en todo lo relacionado al proceso de inclusión social. Pero al mismo tiempo pensábamos, esto es una empresa que está creciendo demasiado y hay mucho trabajo, y de pronto pensar que él iba a ser una carga fue realmente como una primera barrera que existió. Sin embargo, desde el momento en que lo conocimos, en que hubo la entrevista, él derrumbó esa barrera que había, ¿no? Él nos demostró con su trabajo, con su constancia, de que no hay ninguna discapacidad y que él es una persona normal, como puede serlo cualquiera de la compañía, y así se ha desempeñado. Realmente su trabajo ha sido muy, muy bueno. A mí me surge trabajar. Yo no puedo estar en mi casa quietico y no hacer nada. Como te dije, yo busco la forma de trabajar, de ganarme la vida. Desde los 14 vengo ganándome la vida. Yo empecé a trabajar como lavadero. Y mira ya dónde estoy. Mi rutina de trabajo es archivar, revisitar y a veces hablo con los compañeros. Eso es según el trato que también hicimos con mi jefe, para yo soltar más la timidez. Bueno, te digo, o sea, es que discapacidad no existe, ¿sí? La discapacidad solamente la tenemos nosotros en nuestra mente. Alex Futinico lleva 6 años trabajando en empresas importantes de Bogotá gracias al apoyo de Best Buddies Colombia. Hoy, con 32 años, ha demostrado que es posible una inclusión laboral, estable y digna. Yo trabajo en la notaría del CISES de Bogotá y llevo un año larguito ya trabajando en la compañía. Se maneja todo el archivo desde el año 1975 hasta el 2014. Todo lo que es de escrituración y registro civil, todo se archiva acá. El trabajo de Alex ha sido pues un aporte muy grande porque él es una persona muy colaboradora en el hogar. Entonces, personalmente yo me siento muy apoyada por él, porque en este momento es el único que está apoyándome a mí. Al principio nos dijeron obviamente que iba a venir una persona con discapacidad. Lo primero que tú piensas es, pues, viene una persona con discapacidad, de pronto va a ser un peso más que vas a recibir en tu trabajo. Obviamente cuando comenzamos con Alex, obviamente el proceso es largo de aprendizaje de las funciones que él hace, pero pues ha sido una persona que ha aprendido muy rápido. Es muy inteligente, que ha tenido, digamos que me sorprende su capacidad de desarrollo de lo que dice. Yo honestamente no le encuentro diferencia, ¿sí? Es una persona muy responsable, muy cumplidora, tiene iniciativa, ¿sí? A él se le dice algo y dice, pero entonces podemos hacer
de esta forma. Entonces me ha parecido como algo productivo para nosotros, desde un aporte enriquecedor para todos nosotros. Alex vive con su mamá, Luz Clemencia, quien apenas supo que su hijo tenía una discapacidad, lo inscribió en clases, talleres y terapias para su desarrollo. Hoy es Alex el sustento económico de la familia. Un día se deshidrató, entonces nos llevamos a la clínica. Cuando le hicieron ya la entrada a la clínica, entonces el médico que lo recibió, él le hizo un examen y notó que el niño movía mucho una pierna. Entonces él me dijo que pues, le llamó la atención y me preguntó que siempre lo hacía. Y yo le dije que sí, que él tenía esa costumbre. Entonces él me dijo, no, eso no es una costumbre, eso es un problema y es acá, me dijo así el médico. Pues yo estuve en una institución durante 12 años, desde los 8 años hasta los 20. Y ahí ya me hubiera graduado de bachiller, pero todo el tiempo estuve estudiando educación especial. Y duré como 3 o 4 años así, que estudiando y mirando a ver qué me ponía a hacer. Sí, y mirando a ver cómo podía ayudar en la casa, porque ya viendo que mi mamá le toca todo ella sola, entonces pues no tenemos el gran apoyo de mi papá. Alex llega todos los días a trabajar en la Notaría 16 de Bogotá. Es el encargado de archivar los procesos que las personas vienen a realizar allí. Es el primer adulto con discapacidad intelectual que trabaja en una notaría, aunque al principio no fue fácil. Nosotros vivimos esa experiencia, ¿no? Él trabajaba inclusive vendiendo hasta helados, vendía en la calle y todo, y era difícil en esa época. Yo no hallaba dónde ubicarlo. Los primeros trabajos pues eran por porcentajes, ganar por porcentajes, queman al viento, al agua, al sol y todo el día por la calle. Y yo sufro mucho de la piel, entonces yo llegaba muy quemado, me ardía mucho la piel. Y por ahí en el día me sacaba 5.000 o 9.000 pesos diarios, pero de ahí no pasaba. Y no, pues lo que te digo, Best Buddies Colombia me cambió la vida. Siempre que los hijos tienen triunfos en la vida, todo eso también nos llena uno de orgullo y también me llena de tranquilidad, porque ya lo que yo le comentaba, yo siempre he pensado que él es una persona tan indefensa, pero eso me da como más tranquilidad de pensar que él está saliendo adelante y que esta es una oportunidad para él maravillosa de salir, de conocer. Pues yo creo que cuando él llegue de ese viaje va a llegar con unos cambios tremendos. Giovanni Vecino lleva 8 años trabajando en Alcosto como auxiliar de empaque. Es campeón de natación, pintor y su sueño es ser cantante de rap. Son verbales, ayones de esa presa, es que yo llevo Alcosto la 68, siempre que la llevo, aquí se llevo en nuestros corazones. La discapacidad está en la mente de quienes son incapaces de entender que las personas con limitaciones tienen metas, sueños y esperanzas como cualquier otro ser humano. Realmente lo que hemos visto es que es la oportunidad y la apertura de mente, ¿no? La apertura que le permite a los jóvenes tener un puesto en esta sociedad. La importancia de la inclusión laboral para Colombia es poderle devolver a la población con discapacidad intelectual sus derechos, básicamente el derecho al trabajo. Toca que los papás también se tomen conciencia de cuando tengan
hijo con cualquier limitación física, una discapacidad cognitiva, que no se asusten, porque entre más lo encierren, pues el peor se va a volver, no va a conocer gente, no va a progresar en la vida, siempre va a estar al lado de los papás de consentido. Y el día que le falte el papá o la mamá o alguien, ahí sí, ¿qué va a hacer de esa persona? Sí, todos venimos a este mundo completos, pero no sabemos cómo nos vayamos.